¿Estás desarrollando inteligencia artificial en guaraní, Miguel? Estuvimos trabajando, presentamos al Ateneo, de hecho fuimos galardonados con la distinción más alta del Ateneo. 4 motores diferentes por los cuales pagamos la licencia, lo hicimos primero gratuitamente, después pagamos la licencia para el análisis y fuimos entrenándolos con guaraní, porque ChatGPT aprendió sola, Cloud aprendió sola, que es otro motor, y lo interesante del tema, porque nos pusimos en contacto con personas que tenían que ver con estas plataformas, es que, por ejemplo, en el hecho de la búsqueda, tomaban y analizaban el guaraní argentino, el del sur de Brasil, el paraguayo, y trataban de dar la respuesta en función a la zona. Y en la presentación que hicimos en el Ateneo de Lengua Guaraní pusimos las 3 herramientas y le pedimos a los entendidos, a los maestros en el idioma, que seleccionaran un texto, que fue un texto histórico sobre el Mariscal López, y lo pusimos a que se tradujera del castellano al guaraní en las 3 herramientas. Y pudieron apreciar la diferencia, como uno era más académico, el otro era más yopará, el otro era un poco más como se habla en el campo. Entonces esto sentó las bases para que el Ateneo pueda presentar al ministerio este tipo de herramientas, porque hoy lamentablemente vos le preguntabas a los chicos y están aburridos de la forma en que se enseña guaraní. Pero imagínense darle a cada niño la posibilidad de que entrene su propio modelo y pueda generar algo que le acompañe como un asistente a entender el idioma. Esto es maravilloso.